Bueno, en esta sesión vamos a conversar sobre el tema de los observadores de estado. Como se discutió en sesiones previas, el problema básico que tenemos con el esquema de realimentación de estados es que para poder aplicar esta técnica necesitamos tener una medición exacta de los estados de la planta. Necesitamos conocer los estados de la planta y no solamente la salida como tal de la planta. Es decir, la realimentación, que es la que vemos aquí, ¿verdad?, que ocurre, es una realimentación de estados de la planta y no una realimentación de salida, como naturalmente se ha tenido en otros esquemas. Lo que hubiésemos querido nosotros es que esta matriz de realimentación hubiese venido directo de la salida y no de los estados. Pero el modelo, por propia definición, es un modelo de realimentación de estados. O sea, él siempre depende del valor de X para dar un nuevo valor de U. Para salir un poquito de ese problema, para poderlo subsanar, la idea o la representación que se propone aquí es la de los observadores de estado. Entonces, como no todas las variables de estado están disponibles para la medición directa, como hemos dicho, lo que nosotros queremos o pretendemos hacer aquí es que se observe o se estime las variables de estado que no son medibles a partir de las variables de salida de las de control. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es la obtención de un x tilde de x a partir de una observación de las salidas y de k y de las entradas u de k. Lo que es importantísimo y que tenemos que tener muy claro es que es posible construir este bloque observador de estado solamente si, solo si, se satisface la condición de observabilidad que aprendimos anteriormente cómo establecer. Sí. Y como lo habíamos dicho, esto lo vamos a utilizar en la realimentación del estado, ciertamente. Esta es la idea del bloque funcional propuesto. Cuando terminemos esto es lo que debería ocurrir básicamente en esta planta o en este sistema. Lo que debería ocurrir es que esto que está aquí es nuestra planta regular, es la planta, tal como la conocimos anteriormente, y la realimentación, o sea, la definición del valor de U de K, se dé a partir de Y de K. Es decir, en este sistema, que es el observador de estado, ingresa una medición de la salida, una medición de la entrada, y entonces hay una estimación de X tilde, que es el estado. Y a partir de esa estimación y de la matriz K que ya encontramos anteriormente, podamos reencontrar el vector U, que es el que finalmente se va a necesitar. Este es el esquema propuesto, esto es lo que queremos hacer aquí. ¿Sí? Esa es la figura del observador de estado. Entonces, teniendo esa figura en claro, vamos a plantear algunas cosas oportunas y nos vamos a referir a este diagrama precisamente. Bien, entonces el planteamiento es el siguiente. Suponiendo que tenemos este esquema que hemos colocado aquí de nuestra planta, ¿verdad? Vamos a suponer o vamos a asumir que vamos a obtener esta medición o esta variable x barra que le hemos llamado aquí, suponer esta x tilde, perdón, de la siguiente manera. Vamos a suponer que mantiene el mismo esquema de estados. X tilde de K más 1 va a ser igual a la misma matriz G, X tilde de K, más la misma matriz H, U de K. Es decir, lo que estamos diciendo es que de todas maneras en este observador de estado
De todas maneras, en este observador de estado se tiene el mismo modelo de la planta que se tiene arriba, con la matriz G y la matriz H. La diferencia es que estamos sacando la ecuación de X tilde. Asimismo, vamos a suponer que tiene una salida Y tilde de K, que es igual a la matriz C por X tilde de K. Es decir, este sistema que estoy planteando aquí es básicamente, o la idea es, si tengo el modelo y tengo las variables, puedo hacer una réplica del mismo, ¿verdad? La idea fundamental que establecemos aquí es que si la matriz G y la matriz H que les estoy escribiendo allí es la misma, ¿verdad? Y las condiciones iniciales de X tilde son iguales a las condiciones iniciales de X barra, entonces nosotros podríamos decir que ambas señales son iguales todo el tiempo, ¿sí? Es decir, si yo tengo este modelo y yo puedo decir que con este modelo parto de la misma condición inicial de X barra aquí y acá, entonces los valores de X regular y X tilde van a ser siempre iguales. En base a eso definimos un modelo de error, como se lo muestra aquí, ¿verdad? Que vendría a ser un modelo paralelo, ¿verdad? El modelo del error. Podemos decir que el error de la observación o de la estimación es la diferencia que hay entre X de K y X tilde de K, ¿sí? Obviamente lo que nosotros queremos es que este error sea cero. Ya sabemos el modelo genérico del sistema y entonces básicamente el modelo genérico del sistema, al restarlo, dado que H y U, este término es el mismo en ambos lados, lo que nos va a quedar es que X, el verdadero de K más 1, menos el X tilde de K más 1, va a ser igual a G, que multiplica a X de K menos X tilde de K. O esto equivale a decir que la variable error de K más 1 es igual a la matriz G por la variable error de K, que es básicamente el modelo genérico que estamos planteando, basado en ese error. En realidad nosotros podemos decir que en la medida de que este sea un sistema estable, dado que no tiene una entrada, este sistema que tenemos aquí de G por E de K, en la medida que él no tenga entrada, este es un sistema estable y el error tiene que tender a cero, porque no tiene entrada, ciertamente. Ahora bien, avancemos un poquito. ¿Qué tal si los estados son distintos, los estados iniciales? ¿O qué tal si hay perturbaciones? Entonces, posiblemente en ese caso, este error de K más 1 no tienda a cero y el sistema tenga algún tipo de perturbación o de offset. Entonces, la idea o la premura que se utiliza es que, ¿qué tal si lo que hacemos es utilizar un modelo donde la salida, el modelo en sí del estado, la estimación del estado, dependa de dos cosas? Dependa de Y de K, que es la salida real, y también dependa de Y tilde de K, que como vimos arriba es C por X tilde de K, que es la salida estimada. Es decir, vamos a plantear un modelo que dependa de ambas cosas. Básicamente esa es la premisa. Entonces, este es el corazón del observador que estamos proponiendo. El observador que estamos proponiendo, entonces, tiene la figura X tilde de K más 1 igual a G por X tilde de K más H por U de K. Y aquí viene el término nuevo. Vamos a poner aquí un peso que es matricial por las dimensiones del modelo, KE. Pero este peso KE, el valor de ese peso KE, va a depender de la salida medida y la salida estimada en base a los estados observados. Esta que ustedes ven aquí es la ecuación, se puede decir, fundamental en la cual se basa el observador que estamos calculando.
la matriz KE es una matriz de ponderación, es decir, como un sintonizador o un peso del error, ¿verdad? Mientras mayor sea el valor de este peso, más énfasis le vamos a dar a la presencia o no de ese error. Obviamente está que si el error desaparece, o sea, si estos dos términos son iguales, el sistema es exactamente igual al original. También se supone que la matriz G y H son unos estimados de la planta real. Entonces, cualquier discrepancia entre las verdaderas G y la verdadera H contra las que se usan en el modelo debería ser observada o atraída por este término. Entonces, básicamente el modelo de estimación completa, como ustedes recordarán del diagrama que les presenté y se lo voy a volver a presentar, la idea aquí es que el sistema, déjame borrar esta cuestión de aquí, la idea es que el sistema mida U y Y, tal como se ve en este término que está aquí, ¿verdad? Y genere el valor X que vamos a estimar y a precisar. Pero al final, la realimentación U de K que vemos aquí dependa de la matriz K que habíamos calculado anteriormente y de la estimación del estado. Entonces, volviendo a la representación matemática, lo que vamos a decir aquí es que nuestra U de K realimentada va a depender de los estados estimados. Si ustedes recuerdan de los trabajos anteriores, aquí dependía de los estados reales, ahora va a depender de los estados estimados. Entonces, si es así, reemplazando en la ecuación de arriba, lo que vamos a tener es que X tilde de K más 1 es igual a G X barra de X de K más HU de X, ¿verdad? Más HU de K yo de K menos X barra de K. A ver, aquí lo que vamos a hacer es X de K. A ver, vamos a hacer de una vez porque esto ya lo habíamos escrito. Y de K menos Y barra de K. Entiendo esto. Sí, esto ya lo habíamos visto, así que lo vamos a estimar. X barra de K más 1, entonces es igual a G por X barra de K menos KE por C X tilde de K más HU de K y más KE por Y de K, lo cual nos queda en este sistema simplificado X tilde de K más 1 es igual a G menos KS X tilde de K más HU de K y más KE por Y de K. ¿De acuerdo? Aquí todavía no hemos reemplazado el tema del HU de K con esta expresión y eso lo haremos hasta el final cuando ya tengamos el sistema completo con controlador y observador. Ahorita solamente este bloque que estoy mostrando aquí y que también está aquí en la diapositiva únicamente representa a nuestro observador, es decir, es la función solo de esta parte, solo de esta parte que está aquí, o sea, del observador de estado. Cuando le incorporemos el resto del sistema, haremos el reemplazo de U igual menos K por X tilde y ahí tendremos toda la medición del sistema completito. Aquí tenemos una representación de a qué nos estamos refiriendo con este diagramita. Sí, básicamente este es el diagrama de bloques que ilustra ya con bloques lo que estaba describiendo la ecuación.
Una vez más, tenemos nuestra planta, esta es la planta normal, la U real, la Y real. Como ustedes ven, y esto está en concordancia con la ecuación que yo tengo acá establecida, la Y tilde, que es esta, se resta de la Y original, se multiplica por el KE y entra a la ecuación principal que ustedes ven aquí. Entonces, si se dan cuenta, se está cumpliendo todas las características, porque siendo este amigo que está aquí el observador, este vendría a ser nuestro observador propuesto. El observador mide a la salida Y, mide a la entrada U, y haciendo el esquema que les propuse ahí con la ecuación, bota un estimado de X tilde, que es el que se realimenta. Entonces aquí tenemos la planta, el observador y esta matriz K, que sería la realimentación, ¿verdad? Esta es la realimentación. ¿De acuerdo? Cuando tenemos este sistema de orden completo, cuando tenemos este sistema observador de orden completo, nos damos cuenta, y ya nos dimos cuenta desde esa observación, que la matriz de estados, o sea, la que determina el sistema, es la matriz G menos KS, la que yo siempre suelo llamarle la nueva G, ¿verdad? O la matriz de estados del sistema observador resultante. Aquí, por ejemplo, en esta parte, ustedes se pueden estar dando cuenta que lo que se está mostrando es qué tal si yo defino nuevamente el error tal como lo hice al inicio, ¿verdad? O sea, al definir el error xk menos x tilde, el sistema, como se ve claramente, depende única y exclusivamente de la matriz G menos KS, que es la misma matriz del sistema original. ¿Sí? Obviamente, si ese es un sistema estable, el error convergirá a cero y así lo logramos, ¿verdad? Pero verán ustedes que es un método más eficiente porque mide o lo hace en función de la diferencia entre la salida real y la salida proyectada según el modelo. ¿Sí? Ahora, matemáticamente, y lo vamos a hacer con el ejemplo, esto no es tan complicado, puesto que lo único que vamos a hacer aquí es encontrar una matriz que permita hacer esa realimentación. Entonces vamos a resolver este ejemplo propuesto y lo vamos a hacer en una forma similar a los otros ejemplos que hicimos en clase. Entonces, en este ejemplo, el sistema, perdón, esto es X. X de K más 1 es igual a Gx de K. Este es el sistema original, más HU de K. Y de K es igual a Cx de K. Nuestra matriz G es igual a 0, 1, menos 0, 16, 1. Nuestra matriz H es 0, 1 y nuestra matriz C es 0, 1 también. Lo que queremos es diseñar un observador de orden completo. Se llama observador de orden completo cuando tiene el mismo orden que la planta. También hay observadores de orden óptimo que podemos revisarlo en nuestro libro. Algo interesante que quiero que lo vean aquí y luego lo vamos a ver global es que el observador, lo podemos ver otra vez del diagrama que tenemos acá, el observador como tal, a la dinámica que tenía la planta le agrega otra dinámica propia. Por lo tanto, el observador va a inyectar nuevos polos al sistema que se van a agregar a los polos dominantes de la planta. Se puede decir que los polos dominantes de la planta los manipulamos vía K, mientras que los polos dominantes del observador son los que vamos a manipular vía K sub E, como lo vamos a ver en un ratito. Entonces, otro dato importante que tenemos que tener es cuáles van a ser los órdenes o los polos del observador. Para entender este problema aislado vamos a llamarlo simplemente como los polos del observador, pero luego vamos a hacer otro problema donde vamos a trabajar con los dos. Suponemos como dato del problema que los polos del observador son, tal como él lo propone allí, Z igual 0,5 más menos J 0,5. Esos son los datos de nuestro problema. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar comenzar a resolver.
Lo primero que ustedes tienen que hacer para diseñar un observador es encontrar la matriz de observabilidad y determinar si el sistema es observable o no. La matriz de observabilidad, si podemos revisarlo de las diapositivas pasadas, ¿verdad? O en los ejemplos pasados, la matriz de observabilidad es un tanto distinta a la matriz de controlabilidad. La matriz de observabilidad se hace combinando a la matriz C y la matriz CG. Sí, la matriz C y la matriz G. En este caso la matriz C es 0 por 1, ¿verdad? 0, 1 es este mismo C que está acá. Y la matriz C por G es 0, 1 por 0 menos 0, 16, 1, 1, ¿verdad? Entonces 0, 1 por 0, 1 es 1. Y 0, 1, 0, 1 también es 1. A ver. Sí. Creo que... no sé si puse bien. Sí, aquí es menos 1, perdón. Por eso no me está dando el mismo dato. Es menos 1 el dato del problema. Por lo tanto, si aquí también es menos 1, esto es menos 1, ¿cierto? Entonces, el determinante de la matriz de observabilidad es igual a menos 1, que es distinto de 0. Por lo tanto, el sistema sí es observable. O sea, el rango de la matriz OB es distinto de 0. Entonces, el sistema... Perdón, ¿qué estoy diciendo? El rango de la matriz es full rango, ¿verdad? Porque el determinante fue distinto de 0. Entonces, sí es observable. Recuerden, por favor, cuando uno va a diseñar un observador, lo primero es hacer la prueba de observabilidad. Lo siguiente es hacer el diseño. Entonces, aquí el esquema va a ser exactamente igual al del diseño del controlador. Lo primero que vamos a hacer es, en base a los polos que me han dado, encontrar la ecuación característica deseada, ¿verdad? Entonces, los polos deseados son esos dos que están allí. Entonces, la ecuación característica deseada es z menos 0,5 más j0,5 por z menos 0,5 menos j0,5. Esto ya se ha hecho antes en ejemplos anteriores. Esto es z menos 0,5 al cuadrado más 0.25. Esta ecuación característica es z al cuadrado menos z menos 0.25, perdón, más 0.25 y más 0.25. Entonces mi ecuación característica deseada es z al cuadrado menos z más 0,5 igual a 0. Esa es la deseada. Igualito como lo hicimos, pero estos son polos deseados del observador. Recordarán que anteriormente lo hicimos, pero los polos dominantes deseados, los polos de realimentación. Segundo es el sistema, ¿verdad? Entonces, esta parte es interesante porque difiere un tantito de la anterior. Mi nueva matriz de estado es G menos KEC, ¿verdad? Si mi nueva matriz de estado es G menos KEC, significa que mi ecuación característica es ZI menos esto que está aquí. Ya lo hemos hecho varias veces. Si antes yo tenía la matriz, lo quiero poner aquí arribita solo para que lo recordemos. Si antes mi matriz de estado era x de k más 1 igual a gx de k, ¿verdad? Entonces mi ecuación característica era determinante de ZI menos G igual a 0, ¿verdad? Pero en este caso, esto que está aquí es la nueva G. Por lo tanto, en el caso 2, que son polos, sino la ecuación característica de la estructura, ¿verdad? O del modelo. La ecuación estadística del modelo es que ZI menos la nueva G aquí es G menos KEC, pero al pasarlo al otro lado es más KE
por C igual a 0. ¿De acuerdo? Recuerden que cuando hicimos esto para el observador, ahí lo que yo tenía era GH, ¿no? Perdón, G más KH. Entonces, aquí lo podemos ver también. Cuando yo tenía el observador. ¿Qué pasó? Cuando teníamos el observador, ese determinante era G menos HK y el determinante era G más HK. Aquí está. Aquí arriba estaba nuestra ecuación característica, ZI menos G más HK, porque la matriz G, esta era nuestra ecuación característica, porque la matriz G era G menos HK. Ahora mi matriz G es G menos KS, por lo tanto el determinante ZI menos G más KS. ¿De acuerdo? Entonces hay algunas diferencias sustanciales en la representación. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir la matriz. Claro, KE es mis incógnitas en este caso, y es las que desconozco, ciertamente. Entonces son las que yo tengo que asumir. Aquí se va a asumir, y por estructura, ¿verdad? Esta vez el vector KE es un vector columna. El vector K era un vector fila. Entonces, siendo así, la ecuación característica es ZI. ZI es ZZ00, porque es un sistema de orden 2×2. Menos G. G era 0, menos 0,16, 1 y menos 1. Y más KE, que es K1, K2 por C, que es 0,1. Bueno, esta es más que la ecuación característica. Esto de aquí igualado a 0 es la ecuación característica. Entonces aquí lo que tenemos es Z, 0,16 positivo, menos 1, Z menos 0, menos 1, y Z más 1, ¿verdad? Z menos 0, 0 más 0,16, 0 menos 1, Z más 1, más K1 por 0, 0, K1 por 1, K1, K2 por 0, 0, K2 por 1, K2. Y esto es Z, 0,16 más K1, menos 1, Z más 1, más K2. Entonces el determinante de esto igualado a 0 es la ecuación característica. Mi ecuación característica, entonces en este caso, mi ecuación característica es que el determinante de esto igual a 0 es mi ecuación característica, sería que Z multiplicado por Z más 1 más K2 más 0,16 más K1 igual a 0. O sea, Z al cuadrado más Z que multiplica a 1 más K2 más 0,16 más K1 igual a 0. Entonces esta es la otra ecuación característica. Como habíamos dicho, lo que tenemos que hacer ahora es comparar las dos ecuaciones características. Comparar esta ecuación característica con esta ecuación característica de acá, término a término, y de ahí sacar, ¿verdad? Entonces eso me queda en dos ecuaciones. Me queda que 1 más K2 es igual a menos 1. Y me queda que 0,5 es igual a 0,16 más K1. De aquí podemos sacar que K2 entonces es igual a menos 2, ¿verdad? Y que K1 es igual a 0,5 menos 0,16, que sería 0,34. Por lo tanto, el vector KE es igual a 0,34 menos 2. Y ahí habremos encontrado
la matriz o el vector de diseño del observador mediante polos. Dos cositas interesantes dentro de esta primera estructura para poder proponer algo ya más completo. Básicamente, primero hacer una analogía que nos indique que el problema original era ZI menos E más HK y el nuevo problema se podría ver como un problema similar de las transpuestas. En realidad el nuestro era, si lo recuerdan, es KE por C, pero al sacar transpuesta yo saco también inversión. ¿Por qué se hace esto? Más que nada para los algoritmos computacionales que se hacen o que se utilizan para el tema del observador, porque yo básicamente allí puedo usar el mismo algoritmo Acker o Place, comandos de MATLAB, que usé para encontrar la matriz K, para encontrar la matriz KE, y lo único que tengo que hacer es definir los polos de cada caso. Recuerden que hay polos del controlador, de la realimentación, y polos del observador. Hay dos conjuntos de polos. Solamente como para formalizar lo que ya acabo de hacer con el ejemplo. Dense cuenta de dos cosas que los coloco, que las englobo aquí como efectos básicamente del sistema. La primera, aquí vuelvo a repetir el predictor de orden completo. Aquí volvemos a repetir el predictor del orden completo. El predictor de orden completo es este que está aquí. X tilde de K más 1 igual a G menos KE por C X tilde de K más HU de K y más KE por Y de K. Pero como yo les había dicho, ¿verdad? Ya se los había dicho anteriormente, y creo que vale la pena recordar este diagramita. Esa ecuación es solo del observador. En el rato que nosotros decimos que U de K, y esto se ve aquí en el diagrama nuevamente, en el rato que nosotros decimos que U de K, nuestra U de K, es igual a X tilde de K por menos K, en ese rato ya establecemos al sistema completo. U de K es igual a menos K por X tilde de K. Y tal como ya lo habíamos advertido o anunciado, ¿verdad? Anteriormente, para el sistema completo sí tengo que reemplazar el uno dentro del otro, ¿verdad? Y si lo hago, lo que me va a quedar es esto. X tilde de K más 1 es igual a G menos KS, pero ahora ese término que multiplicaba U también es un término de K, o sea, menos HK X tilde de K más KE Y de K. Interesante este resultado, porque esta vendría a ser la representación en espacio-estados del sistema completo. Y si ustedes ven, al que referirme yo con completo, es que ahora sí, en una misma, dentro de la matriz de estado general, tenemos dos factores. Uno debido al controlador o a la realimentación de estado, ¿verdad? Que es la matriz K. Y otro debido al observador, que es la matriz KE. Aquí en nuestra diapositiva, lo que yo hago es mostrarles que independiente del método que yo utilice, y aquí no voy a entrar en el detalle matemático, sino que se los muestro básicamente, yo podría, si juego con este sistema de esta manera, ¿verdad? Esta es la planta, este que está aquí arriba es la planta. Esta es la realimentación. Entonces, este sistema es el sistema original de la planta. Y si ya planteamos el tilde y decimos que lo hacemos en función del error como un segundo sistema, este es el sistema realimentado, ¿verdad? Y si planteamos como segundo sistema al error, podemos tener estas dos ecuaciones de estado. La de arriba es de la planta realimentada y la segunda es la del error del observador.
Y como ustedes ven, si la definimos matricialmente, esta ecuación que está aquí es la que me interesa mucho. Y es la que valida todo el procedimiento que hemos hecho ahorita. Lo que me está diciendo es que yo puedo independientemente encontrar los polos de la realimentación K y los polos del observador KE. Los puedo hacer como dos problemas separados. Los puedo encontrar independientes el uno del otro y al final combinarlos en un solo sistema y tener el diseño completo del mismo. Es un resultado súper importante el que estamos moviendo allí porque básicamente nos da la validez del método. En estos ejercicios lo que vamos a hacer es definir un sistema, hallar K mayúscula como vimos en la clase anterior, luego hallar KE e integrar a los dos en el mismo. Para continuar con ese esquema de integración, debemos analizar algunas cosas. Vamos a tener dos tipos de polos. Entonces, estas 4 observaciones que ustedes ven aquí son bastante interesantes. Porque primero me dice que los polos en lazo cerrado están formados por los dos tipos de polos. Yo creo que es un buen resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Dos polos. Polos debido a ubicación de polos, o sea, el controlador, y polos debido al diseño del observador. El sistema completo tiene dos polos y yo cuando veo este diagrama, esta ecuación de aquí, me doy cuenta que el uno está generado por la matriz K y el otro está generado por la matriz KE. El asunto este que vimos aquí de los dos determinantes multiplicados nos sirve para concluir que los diseños son independientes uno del otro. Se diseñan por separado y se pueden combinar. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, los dos son importantes, pero los dos cumplen una labor distinta. Como lo dice aquí en este apartado, los polos de la matriz K, se escogen para cumplir los requisitos de desempeño. Es decir, si a mí me dan una condición de sobrenivel porcentual, de tiempo de estabilización, de lo que usted quiera, esas condiciones las uso para el diseño de K, para cumplir las condiciones de desempeño, o sea, para el diseño del controlador, con la controlabilidad. En cambio, los polos del observador, vamos a llamarlos a estos, a los polos del controlador. En cambio, los polos del observador me van a servir en el diseño de KE, ¿verdad? Los polos del observador tienen que ser, por eso el subíndice tienen que ser más rápidos, ¿verdad? Estos son los polos del observador. Y la idea es que ellos no afecten la dominancia de los polos del control, es decir, que los de allá arriba sigan siendo los dominantes. Por lo tanto, la idea es diseñarlos mucho más rápidos que los polos del controlador. Ahí hay varias técnicas que se han utilizado, ¿verdad? Por ejemplo, escoger sistemas con velocidades angulares 4 o 5 veces más rápidas, o simplemente escogerlos en el origen. Recuerden que mientras más cerca del origen, menos dominantes son esos polos del observador. Entonces, básicamente lo que quiero decir en palabras resumidas es que en una aplicación yo con el sobrenivel porcentual del tiempo de estabilización, yo puedo ubicar los polos del control y nadie me va a decir dónde están los polos del observador, sino que yo simplemente puedo partir de los mismos polos del controlador y hacerlo 10 veces más rápido o 2 veces más rápido o alguna de ellas. De hecho, en la práctica la idea es que lo probemos o hagamos varias interacciones en disimulación y de esa manera lleguemos a la denominación final. Un tema más que tenemos que ver aquí, ¿verdad? Es que ¿cómo podemos encontrar la función final, el controlador final que ya englobe controlador y observador en una sola, ¿verdad? Es decir, que el esquema este que hemos planteado aquí, que tiene una serie de cosas, ¿verdad? Se convierta todo esto que está aquí en una sola todo el sistema se convierte en una sola ganancia.
Y además de eso, algo que nos interesa es tratar también de que haya una referencia. Entonces, para finalizar, vamos a tratar de manejar esto como un solo tema. Entonces, lo que yo digo es cómo sacar una función de transferencia del controlador integral. La función de transferencia pulso del controlador completo. Lo voy a hacer basado en la ecuación que tengo ahí arriba, pero la idea es tengo la planta, de la planta tengo y de k, aquí tengo el observador, tengo u de k, ¿verdad? Aquí tengo los x tilde de k, aquí tengo menos k, y aquí tengo esto. Bueno, la idea es hallar esto como d de z. Uy, ¿qué pasó? Todo esto que he marcado, una sola d de z que sea la función de transferencia que incluya al mismo tiempo al observador con KE, recuerden que de aquí sale KE, y el controlador donde está K. O sea, los dos términos. Por eso voy a partir de allá arriba. Entonces, matemáticamente esto no es muy difícil. Partimos de la ecuación que está allí, de esta que está aquí, y usamos su equivalente en transformada Z. ¿Sí? Por ejemplo, lo que podemos decir allí, para hacerlo un poquito sencillo, es que ZX de Z va a ser igual a G menos KE por C menos HK por X de Z más K sub E por Y de Z, ¿verdad? Y de ahí entonces podemos decir que ZI menos G más HK, vamos a cambiar el orden nada más, más KS por X de Z es igual a K sub E por Y de Z, ¿verdad? Que es una representación cableada del sistema. Bien, entonces, continuando, el valor de X tilde de Z sería entonces igual a ZI menos E más HK más KE por C inversa, ¿verdad? Porque vamos a pasarlo hacia el otro lado por KE y por Y de Z. Ese sería nuestro valor ya despejado de la función X de Z. Pero bueno, esa función X tilde de Z, como todos sabemos, es la que va a generar la nueva entrada U, de acuerdo a la reglamentación que estamos viendo. O sea, en tiempo discreto ustedes saben que U de K es igual a menos K por X tilde de K. Entonces, si a esto le aplicamos la transformación Z, queda que U de Z es igual a menos K por X mayúscula tilde de Z. Entonces, reemplazando eso con lo que habíamos visto antes, U de Z es igual a menos K por X tilde, que es lo que hemos visto, que sería ZI menos G más HK más KS a la menos 1 por KE y por Y de Z. Ahora bien, si tal como lo dice el gráfico definimos a la función de transferencia de Z de los dos elementos, ¿verdad? Del bloque observador con la realimentación de estado, y vamos a ver tal cual está en el gráfico que embeba también el valor negativo, ¿verdad? Y fíjense ustedes que esta función de dz tiene como entrada y y como salida u, por eso es que le dibujamos al revés de una función tradicional, ¿verdad?
La entrada es Y y la salida es U. En ese sentido, podemos decir que esto es igual a K por ZI menos E más HK más KE por C a la menos 1 por KE, ¿verdad? Este es el resultado importante de esta sección, puesto que de esa manera estoy encontrando una expresión matricial que represente a la función de transferencia del sistema. Y de hecho, en un ratito más que avancemos, ¿verdad? Vamos a ver que justamente hacia allá es donde vamos. Es decir, la idea es que con esto yo tenga o pueda encontrar esa función de z que incluya a la realimentación de estado y al observador. Okay. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Y regresando a la presentación principal, vamos a hacer un ejemplo. Ahora, en este ejemplo, vamos a hacer dos cosas. De una vez vamos a encontrar esa función d de z equivalente. Y de una vez también vamos a incluir la realimentación y la referencia, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí con azul. Como ustedes ven, esta función de este gráfico ya incluye la presencia de una referencia r de z y de un bloque de realimentación negativa. Y tal como lo hemos visto en la representación, ya me habla de una función de transferencia comprimida del efecto del observador y del controlador d de z. Entonces, tal cual nos pasó en los ejercicios anteriores cuando hablábamos del controlador, la presencia de la referencia se va a compensar vía el cálculo de esta ganancia K sub 0. De manera general, él está llamando esta ganancia hg de z, por lo tanto creo que les queda claro que la función de transferencia completa de este sistema, desde la entrada r de z hasta la salida y de z, es esta función de realimentación negativa que tenemos. Y la idea es que si asumimos que nuestra señal r de z es un escalón unitario, la salida y de z se estabiliza en 1. Por eso lo único que se hace aquí, al igual que hicimos antes, es aplicar el teorema del valor final igualarlo a 1 y de ahí derivar el valor de K sub 0. Más bien lo que vamos a tratar de hacer es representar esto que está ocurriendo mediante un ejemplo. Entonces vamos a tratar de plantear este ejemplo. Este es nuestro ejercicio. Dado ese sistema de control mostrado en la figura, vamos a tratar, para esta planta, ¿verdad? Este va a ser nuestro GPDS 0.25 sobre SS más 0.1. Vamos a tratar de hallar el diseño completo con el observador. O sea, lo que me piden en el literal A es hallar la matriz de ganancia K, y los datos son que tengamos un sobrenivel del 10% y un tiempo de pico de 4 segundos. También nos dan como dato que el tiempo de muestreo es 1 segundo. La parte A es hallar la matriz de ganancia K, o sea, la realimentación negativa, y la parte B va a ser hallar o diseñar el observador, y la parte C obtener la ecuación del controlador propiamente. Entonces vamos pasando a limpio los datos que tenemos. Vamos a desarrollar este ejemplo entonces. En este ejemplo, como vimos o como estamos viendo aquí, la función que vamos a llamar GPDS es igual a 0.25 sobre S más 0.1. Los datos que nos están dando, que ya los habíamos subrayado, es sobre nivel del 10, o sea, un sobrenivel porcentual del 10% y un tiempo de pico de 4 segundos. Como decía, nuestro tiempo de muestreo T es 1 segundo. Y bueno, lo primero que nos están pidiendo es la ganancia K, la matriz K, del controlador. Bueno, esta parte la vamos a resolver tal cual resolvimos la parte anterior. Hay algunas cosas que ya hemos hecho a lo largo de este curso y que no las vamos a repetir. Por ejemplo, nosotros sabemos que con esa GPDS y el retenedor de orden 0, la G de Z neta resultante es igual a 1 menos Z a la menos 1 por la transformación Z de GPDS sobre S. Esto ya lo hemos hecho bastantes en otras ocasiones, así que lo que vamos a hacer en esta ocasión es simplemente colocar la respuesta. Ustedes lo pueden comprobar si quieren hacer todo el ejercicio, ¿verdad?
z más 0.9672 para z menos 1, z menos 0.9048. Como ustedes verán aquí, esta representación, si se hace un poquito de álgebra, nos queda esta representación polinómica que ustedes ven aquí. Y en base a esa representación polinómica y las ecuaciones de estado, ¿verdad? Nos queda un sistema equivalente, tal como se muestra allí. Estamos usando la forma canónica controlable con 1 y 0, ¿verdad? Aquí está nuestra x de k más 1, 0 u de k, y nuestra salida y de k es igual a punto 1209, punto 1169 x de k. Es decir, este es nuestro sistema, y realmente lo que está ocurriendo es que esto en forma de función de transferencia lo estamos convirtiendo en espacio de estados usando la forma canónica controlable y una variante, porque no es exactamente igual. Ahora recuerden que para que eso ocurra partimos de la representación en forma polinomial del sistema, ¿verdad? Entonces en esta representación polinomial, como ustedes van a ver aquí en la parte inferior de la señal, yo tengo los coeficientes del numerador, los coeficientes del denominador. Los coeficientes del numerador están aquí en la ecuación de C y los del denominador están en la ecuación de G. Obviamente esto también ya lo hemos practicado antes, la idea no es hacerlo aquí, pero ustedes lo pueden comprobar. Ahora, esta forma canónica controlable, repito, no es exactamente igual a la que desarrollamos en clase, pero tiene una bastante relación alta, ¿verdad? Lo siguiente es relacionar los datos o las especificaciones del diseño. Nos dijeron que el sobrenivel porcentual es del 10%, y como ustedes recordarán, y aquí en la diapositiva están las fórmulas que se usan, y aquí está la fórmula exacta que se usa, eso redunda en encontrar la constante zeta igual en 0,59. Ahí está la fórmula, ya lo hemos hecho antes nuevamente. Y con la fórmula del tiempo de pico, que también nos dijeron que eran 4 segundos, podemos reencontrar la representación o el valor de omega n igual a 0,972 radianes sobre segundo. ¿Sí? Con eso y con las fórmulas de las posiciones y de los polos deseados, recordarán ustedes que la magnitud de z es igual a e a la menos zeta omega nt. De aquí, como podemos ver en la diapositiva, no lo estoy repitiendo yo, la magnitud de zeta es 0,563. Recuerden, todos estos cálculos ya lo hemos hecho en ejercicios pasados, por eso no los estoy repitiendo. Y también tenemos ahí el ángulo de zeta, ¿verdad? De z, perdón, que en grados él me dice que es 45 grados, o sea, pi medios radianes. Con todo eso, ¿verdad? La localización deseada, y verán que esta es la dominante, o sea, la del controlador, la del lazo cerrado. Después de hacer la conversión de coordenadas polares a rectangulares, nos va a quedar, como ustedes también lo pueden demostrar, y lo hemos hecho en innumerables ocasiones anteriores, como 0,398 más J0,398. Este es nuestro Z deseado. Entonces ahora vienen pues los dos pasos para encontrar la ganancia del controlador, tal como lo desarrollamos en una clase pasada. Recuerden que, bueno, y de hecho aquí en nuestra diapositiva lo están haciendo utilizando la fórmula de Ackermann, pero nosotros lo hicimos en dos partes, ¿verdad? Lo hicimos asemejando el polinomio de localización deseada con el polinomio que viene de la estructura de la ecuación característica. Entonces vamos a tratar de también desarrollarlo de la misma manera. Entonces, primero, uno lo quieren para poner, la ecuación característica que viene de la localización deseada, ¿verdad? Eso sale de los polos deseados. Es decir, la localización deseada o la ecuación característica es 0,38 más J.398 por el otro, Z menos 0.398 menos J
398, ¿verdad? Esto está desarrollado aquí en el ejercicio, usted lo puede comprobar. Esto me queda en que z al cuadrado menos 0.796z más 0.3168 es igual a 0. ¿Sí? Esto que está aquí es el primer dato, mi ecuación característica deseada, o sea, basado en la localización deseada. Lo segundo, ¿verdad? Lo derivamos de la ecuación característica de estructura. Ya lo habíamos hecho en ejercicios pasados cuando tratamos el tema del diseño vía compensación de ubicación de polos. Pero en realidad lo que nos estamos refiriendo es a esto, ¿verdad? Que es el corazón de este proceso. Como ustedes ven aquí, el lado izquierdo, este lado izquierdo que estoy señalando, me permite trabajar con ese lado izquierdo como que fuera una ecuación característica, porque eso también puede ser igual a 0. Y el lado izquierdo es el que define, a través de encontrar la matriz K, a la localización deseada del controlador. El lado derecho luego definirá es al observador. Entonces, por favor, fíjense ustedes que los polos de la ecuación característica ZI menos G más HK es la que me va a determinar la localización de los polos del controlador. O sea, determinante de ZI menos G más HK igual a 0. Bueno, a esto lo vamos a llamar, antes de volverlo a escribir, lo voy a llamar ecuación característica que viene de la estructura de la solución, ¿verdad? O sea, una ecuación característica que sale de la estructura de la solución, y que redundo sale de este lado izquierdo, es decir, determinante de ZI menos G más HK igual a 0. Tenemos que asumir un valor o una estructura de K, vamos a decir entonces que K es igual a K1, K2, fila, ¿verdad? Y entonces si escribimos esta expresión, lo que nos va a quedar es ZI es Z00Z, ¿verdad? Es Z por identidad, menos G, recuerden que a G lo vamos a sacar de la definición del problema, ahí estaba nuestro G. Y si no lo tenemos claro, pues lo vamos a aclarar aquí. Esta matriz que está aquí es G, esta que está aquí es H, esta que está aquí es C, ¿verdad? Entonces nuestra matriz G es 1.9048 menos 0.9048 10 más H es 10 por K, K1, K2. Ese determinante es igual a 0. Haciendo un poquito el ejercicio, esto nos queda como Z menos 1.9048, 0.9048, menos 1, Z, y haciendo esta multiplicación matricial, 1 por K1, K1, 1 por K2, K2, 0 y 0. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Entonces, seguimos para representar esta ecuación. Con esa definición, y copiando los valores de definición, sería Z menos 1.9048 más K, menos 1.9048 más K1. Escribo mi determinante. Z menos 1.9048 más K1. Por el otro lado sería 0.9048 más K2. 0.9048 más K2. Por el otro lado sería simplemente menos 1 y por el otro lado simplemente Z. Entonces, esta es nuestra ecuación característica. Ese determinante es igual a 0. Entonces, claramente, al sacar el determinante nos queda que Z por Z menos 1.9048 más K1 menos más
.9048 más K2 es igual a 0. ¿De dónde nos queda que z al cuadrado una z que multiplica a K1 menos 1.9048 y más 0.9048 más K2 es igual a 0. Aquí está nuestra segunda ecuación característica de estructura. ¿De acuerdo? Entonces acuérdense que nuestro método lo único que hace es igualar las dos. La ecuación característica deseada con la ecuación característica de estructura. Primero 1 es igual a 1, pero de ahí la otra igualdad me da que ese menos 0,796 se tiene que igualar. Este valor que está aquí se tiene que igualar con el que está acá, ¿verdad? Entonces decimos que menos 0.796 es igual a K1 menos 1.9048. Y asimismo del otro lado, 0.3168 tiene que ser igual al término independiente de acá, que es 0.9048 más K2. Tenemos esas dos ecuaciones que la verdad que son independientes, muy simples, ¿verdad? De aquí nos queda claramente que K1 pasando ese otro del otro lado, 1.9048 menos K1 es 1.1088. Y de acá lo mismo, pasando el punto 9048 al otro lado, K2 es 0.3168 menos 0.9048 menos 0.588. Entonces, de esta derivación, K es igual a 1.1088 y menos 0.588. Y ya tenemos la primera parte del ejercicio resuelto, que es la parte del controlador. Recuerden, la clave está en que yo puedo derivar al controlador de manera totalmente independiente. Fíjense ustedes de la expresión que lo que nos resultó aquí es exactamente lo mismo que resultó acá. En la diapositiva se ha resuelto usando la fórmula de Ackermann. Nosotros lo hemos hecho directamente con el método directo. Ahora vamos al diseño del observador como parte B. Parte B es el diseño del observador. Entonces, recuerden que lo que hemos insistido aquí es que en sí el observador es el responsable del lado derecho de esta expresión que está aquí. Lo puedo diseñar en forma parte y realmente diseñar el observador simplemente significa encontrar esa matriz de ganancia KE. Pero, como también lo vimos en la representación, y de hecho lo teníamos aquí en este dibujo, ¿verdad? Si la planta tiene sus polos, la función d de z también introduce polos adicionales al sistema. Entonces, el encontrar esa matriz KE significa que le vamos a agregar polos nuevos al sistema. Entonces, lo que hemos dicho, lo que hemos razonado, si ustedes lo recuerdan, es que dichos polos no deben ser deben ser más rápidos que los polos dominantes. De tal manera que los polos originales, los que usamos con K en el controlador, sean los que determinen el desempeño del sistema. Recuerden que en sistemas de control, en sistemas dinámicos, mientras más rápido un polo es, menos afecta a la respuesta exponencial del sistema y menos dominante es. Eso lo vimos también, que podría significar un polo en el origen, y por eso se menciona de que una solución sería poner polos en el origen. Otra solución muy práctica, que es la que se vio antes, es coger a esos polos y hacerlos considerablemente más rápidos que los polos dominantes, que los polos del observador sean más rápidos que los polos dominantes. En este ejercicio en particular algo así es lo que vamos a hacer. Para el observador, vamos a asumir que tenemos o que vamos a trabajar con el mismo zeta. Recuerden que estos fueron los zeta y omega n que nos salieron. Vamos a trabajar con el mismo zeta de 0,59, pero
vamos a trabajar con un omega n y en el ejercicio toma pues una aproximación alta de 1.5 radianes sobre segundo, que considerablemente es un sistema más rápido. Si es más rápido, es menos dominante. El lento es el que domina la respuesta exponencial. ¿Sí? Verán, él estaba en 0.972, él lo considera ahora en 1.5. Se lo puede considerar, si uno quiere hacerlo más despreciable todavía, 5 veces más rápido, 6 veces más rápido. En realidad lo que se recomienda a la hora del diseño es que se haga el diseño, se lo simule y de la simulación pues obtengamos quién es el que realmente obtiene el mejor desempeño. Entonces, habiendo hecho eso, habiendo cambiado o habiendo escogido esos polos en el compensador, si hacemos otra vez, aquí están las ecuaciones de la magnitud de z, la fase de z. Si hacemos nuevamente eso, los zetas del observador, o sea, los polos del observador más rápidos, con esos valores, con ese nuevo omega n, como lo ven ustedes aquí en la diapositiva, nos quedan como 0.145 más menos j, 0.385. Ustedes pueden hacerlo, ya lo hemos hecho varias veces nosotros. Entonces aquí vamos a repetir el procedimiento, ¿verdad? Pero ahora para ubicar y diseñar los polos del observador y ahora para diseñar a K sub E. Lo primero, la ecuación característica deseada, o sea, con esos polos que acabo de hacer. Es decir, repitiendo el procedimiento que hicimos hace un minutito nada más, lo que tenemos que hacer es multiplicar esos polos dobles. Z menos 0.145 menos J 0.385, 385 igual a 0. Como ustedes ven, esto ya está hecho aquí en la diapositiva, lo pueden comprobar, pero realmente lo que nos queda es z al cuadrado menos 0.29z más 0.16925 igual a 0. Entonces esa es la ecuación característica a partir de la ubicación deseada. Recuerden, insisto, la ubicación deseada simplemente es más rápida que la dominante para que no la afecte. Luego hacemos lo mismo, la ecuación característica, pero por estructura. Entonces aquí lo que tengo que repasar es cuál es la estructura para diseño de observador. Y para diseño de observador es la contraparte, la de la izquierda, ¿verdad? Si la una fue ZI menos EHK, la del observador es ZI menos E menos K más KS, ¿verdad? Entonces usted dice ZI menos E más KS, determinante de eso, igual a 0. Y claro, tenemos que asumir un valor de KE. Podríamos poner K1, K2, pero le vamos a dejar como K3, K4 para que no haya riesgo de confusión. Recuerden que la posición de KE es inversa a la posición de donde estaba K, es la transpuesta. Por eso es que ahora es un vector columna y no como lo era antes. Entonces un poquito armando esa estructura, a pesar de que no voy a repetir todo el cálculo, pero por lo menos déjenme dejárselo planteado. La matriz identidad ya saben ustedes que es 00z. La matriz G ya la usamos antes, es 1.9048 menos 0.9048 10. KE acabamos de decir que es una matriz con K3, K4. Y para este ejemplo, C. Vamos a ver, recordemos cuánto era C. Aquí está. Nuestra matriz C es esta que es un poquito más compleja, que es 0.1209, 0.1169. Ese determinante es igual a 0. ¿Ok? Pues esto de aquí está, por favor, resuelto. Aunque bueno, creo que nosotros aquí para el observador asimismo usamos la fórmula de Ackermann. Sí. Pero si ustedes resuelven esa matriz y hacen la comparación de términos semejantes, que no lo estoy haciendo aquí, van a poder encontrar que el vector KE es igual a, por favor verifíquelo, 83634 5.1586. Ese es nuestro vector KE, que básicamente es el diseño del observador. Esto lo hicimos utilizando
semejanza entre los términos. ¿Ok? Entonces, en nuestro ejercicio ya tenemos hechas dos partes. Ya hemos encontrado la matriz de la ganancia K y hemos encontrado la matriz KE, que es el diseño del observador. Pero lo que él quiere para finalizar es que encontremos una ecuación final, total, del sistema, de la función de transferencia. Entonces, también aquí es algún trabajo matricial que de hecho es un poco complejo. Sí. Y lo que queremos, como dice allí él, es encontrar, como literal C, la función de transferencia completa del controlador completo. Eso es lo que queremos hacer allí. Entonces recordemos que hace un minuto derivamos la expresión que necesitamos para eso, a manera de fórmula. Aquí está. Dijimos que de la representación de espacio de estados dz, que es la función de transferencia del controlador, menos u de z sobre y de z, si se acordarán, es igual a k por zi menos e más hk más KEC a la menos 1 por KE. Entonces tenemos que hallar esa d de z. Voy a poner las operaciones matriciales, aunque realmente no las quiero resolver directamente, ¿verdad? Pero d de z es igual a k. La matriz k y la KE ya las encontramos hace un minuto. La matriz k es 1.108 menos 0.588. (1.1088 menos 0.588 por la siguiente inversa, zi ya sabemos que es z00z, menos g ya la hemos sacado algunas veces. Para este ejercicio la matriz G es 1.9048 menos 0.9048 10, ¿verdad? Más h por k. La matriz H es 10. K ya la habíamos hablado hace un ratitito. 1.1088 menos 0.588. Y más la matriz KE por CKE, la sacamos hace un ratito nada más. Aquí está KE, 8.3634, 5.1586. Entonces es 8.3634, 5.1586 por C. C también era un poquito elaborada aquí. 0.1209, 0.1169. Eso que está ahí es la inversa. Y según la fórmula todavía tengo que multiplicarle otra vez KE. O sea, 8.3634 y 5.1586. Bueno, eso está hecho también aquí en la diapositiva. Tiene toda una complicación matricial, ¿verdad? Y encima del matricial, pues, algebraica, ya que manejo el coeficiente z. Recuerden de todas maneras que esta complicación matricial es intencional, ¿verdad? Porque la representación en espacio de estados precisamente lo que quiere es intentar manejar un mismo esquema para sistemas múltiples entradas, múltiples salidas. Entonces el esquema matricial es el más idóneo. Nosotros aquí lo vamos a colocar directamente el resultado, pero sería bueno probar, así sea con la calculadora o con MATLAB, que efectivamente la función queda en eso, ¿verdad? Entonces el d de z, ya reducido, ya simplificado luego de hacer las expresiones, queda como 6.2403
por z menos 0.06916 sobre z al cuadrado más 0.8188z más 0.6171. Señores, esta es la función de transferencia de dz. Y recuerden que era dz. dz es todo el bloque uniendo observador con controlador. No toda la planta, sino todo el bloque. ¿Sí? Ahora bien, para encontrar la ganancia K sub 0, si recuerdan el procedimiento, lo que tenemos que hacer es encontrar esta función GW, que es la ganancia total, es decir, unir las dos cosas y asumir que van a estar con esta realimentación. Esto está, como les decía, mostrado aquí en nuestra diapositiva. Lo vamos simplemente a comentar. Aquí precisamente estamos sacando la función en lazo abierto. Aquí está la función realimentada y estamos usando esta fórmula para encontrar la función. Yo la llamé g de z en mi ejercicio y esta sí es de z. Entonces la función que yo tengo que hacer aquí es que la GW, como él la está llamando, que es la total, sería g de z por 1 más g de z de z, ¿verdad? Y esta matemática es la que está aquí. Y luego a esa función le aplico el teorema del valor final, ¿sí? Asumiendo de que la entrada del sistema total, la referencial, es un escalón. Entonces se simplifican al sacar el límite. Y de ahí me queda que mi sistema tiene una ganancia K sub 0 de 0.79. Con ese sistema yo puedo simular la planta, ¿verdad? Fíjense que si yo no hubiera ajustado la ganancia K sub 0, hubiese habido un offset entre el valor deseado y el valor final del sistema. Pero al agregar la ganancia ya no existe tal offset. Ambos son iguales a 1. Ese es el motivo de hallar esa ganancia. Y también de que ustedes vean que el controlador y el observador funcionan como que si fuera una sola función de transferencia conjunta. Bien, con eso estamos llegando al final de esta presentación. Muchas gracias por la atención.